esperemos que no tengamos inconvenientes y tengamos una buena comunicación. Buenos días a todos los que están participando, a los colegas, a los amigos. Gracias por la invitación a integrarme a esta red de conferencias. Voy a hablar sobre larvas migratorias en humanos, que son infestaciones del hombre provocadas por larvas de nematodes de animales domésticos. Y obviamente este PowerPoint está organizado, fiscalizado y visto por todos sus integrantes de la Cátedra de Parasitología y realizado por el doctor Claudio Calvo. A mí me toca hablar y bueno, por supuesto haber participado un poco en la realización del mismo. Voy a tratar de ser lo más conciso, tocar los puntos que más nos interesa, no dar una clase de parasitología porque obviamente son todos profesionales y todos ya deben recordar bastante lo que han estudiado y algún libro que se les haya leído en algún momento. Por lo tanto me voy a abocar a los puntos más importantes que atañen a esta zoonosis. Como primero mencionar, a los parásitos de perro, gato, zorro y algún otro animal silvestre, en este caso lo que más nos interesa serían de caninos y felinos, del género Ancylostoma caninum brasiliense y el género Uncinaria, que serían los de interés en la realización de esta charla respecto a la patología de la que vamos a hablar. La anquilostomiasis canina y felina, ya dije anteriormente, es una zoonosis, es producida por los Ancylostomos caninum, normalmente afecta el intestino delgado, el yeyuno e ilion, y es una de las parasitosis más comunes en los perros, debido a las múltiples vías de infestación de las larvas libres en el suelo o de las madres a sus cachorros. Esto es lo que lo hace bastante grave, porque es de ciclo directo. Los Ancylostoma viven, nacido en un leve pantallazo de la parte parasitaria, en el intestino delgado, duodeno y yeyuno, son hematófagos, histiófagos, se alimentan mucho de sangre y son los que generalmente producen de esa forma defecaciones fétidas y de color oscuro. Tienen una media de 6 meses y son monoxenos, es decir, que no tienen huéspedes intermediarios. Para repasar un poquito el ciclo biológico, vuelvo a repetir que voy a hacer una leve reconto de esto. Empezamos con que el perro parasitado tiene en su interior los adultos, los que, bueno, copulan y como resultado de la misma salen por la materia fecal los huevos, que son morulados, unos huevos que miden alrededor de 50 a 55 micras, y una hembra, esto es importante tener en cuenta, una hembra de Ancylostoma puede poner alrededor de 15.000 huevos por día, lo que nos da un potencial biótico muy importante y un potencial de contaminación ambiental muy importante. Bueno, ese huevo en el medio ambiente madura, se transforma en larva 1, emerge, y luego muda a larva 2, y por último larva 3, o la infectante, y es la larva que en realidad estaría protegida por las cutículas de las anteriores larvas y hace que tenga la resistencia al ambiente. Más o menos este ciclo en vida libre tiene una duración mínima de 7 días. Obviamente esto está relacionado fundamentalmente a las condiciones climáticas de temperatura y de humedad. Bueno, esta larva es la que va a contaminar al perro, o en el caso del gato al mismo, o a los otros animales, pero volvemos a hablar solamente de caninos y felinos.
Y la vía más importante de ingreso es la vía oral, que lo hace a través de consumir alimentos o demás en zonas que han sido contaminadas por estas larvas. Otra forma de ingreso es por la vía cutánea, la que penetra y perfora la piel, se ingresa al organismo, llega a los vasos sanguíneos y bueno, por vía circulatoria llega al intestino, ingresa al intestino y se transforma en adulto. Otra forma de contagio sería la vía mamaria o galactógena, que garantiza la infestación de los cachorros cuando están mamando. Y por último, la vía transplacentaria, que en esta parasitosis no es tan frecuente, pero sí tiene citas de varios autores que se ha podido comprobar. Es decir, que si se realiza esta, los cachorros de las nuevas crías ya van a ser parasitadas. Luego, dentro del huésped definitivo, es decir, el perro que ha adquirido esa forma larval, la larva 3, llega adulto nuevamente y se retoma el ciclo. Desde que ingresa hasta que salen huevos o ponen huevos las hembras de Ancylostoma, más o menos pasan unos 30 días. La larva, esa larva 3, o estrofiloide enquistada o infestante, de la que estábamos hablando, que es el resultado de la maduración en la vida libre, mide alrededor de 560 micras, es decir, más o menos medio milímetro, no se alimenta, está recubierta entonces por la cutícula de la larva 2, que sobresale en los extremos y que obviamente le ayuda a sobrevivir. Sobreviven varias semanas en suelos frescos y húmedos, como temperatura ideal 25 grados y 60% de humedad, y son destruidas por la congelación, desecación o el calor intenso. Eso es un punto a tener en cuenta. El diagnóstico, yo obviamente no hablo de más detalles de la parasitosis en el animal, porque obviamente todos ustedes deben tener conocimiento de lo mismo, solamente estoy buscando los puntos en común o los puntos que voy a necesitar para después hablar de las larvas negras, que son en realidad el punto central de la conferencia. Bueno, uno clínico, por las diarreas, ya lo dijimos, fétido, de mal olor, etcétera, diferencial, con otras enfermedades, y el que en sí vamos a utilizar el copo parasitológico como método de explotación o por soluciones sobresaturadas de cloruro de sodio, o el tan conocido método de Willis. Y en aquellos casos que querramos ver bien identificada cómo se ve la larva, podemos hacer el cultivo de larva con el método de Arada y Mori en una materia fecal muy parasitada con Ancylostoma. Hacemos este cultivo y vamos a obtener larvas de esas que estuvimos viendo antes, es decir, de larva 3 o infectante, como si la necesitamos verla para saberla reconocer y poderla después cotejar e identificar con otras larvas, a lo mejor de vida libre o de otros parásitos. Bueno, y necropsia, en la parte de los diagnósticos generales, que se utiliza, por supuesto, en animales que han muerto. Este es el caso de un intestino muy parasitado con Ancylostomas. La profilaxis de esta parasitosis es de mucha importancia porque es zoonótica, ya lo habíamos dicho, para el hombre, para el niño, sobre todo por producir el síndrome de larva migrans cutánea. Y los puntos a tener en cuenta para combatir estas larvas de estos parásitos, porque en realidad tenemos que ir contra los huevos y las larvas de los parásitos, y sobre todo sobre los parásitos de los animales, pero en el medio ambiente podemos desinfectar con borato, cloruro de hipoclorito de sodio, soda cáustica o carbonato de sodio caliente, o limpieza con vapor de agua a presión. Esto en realidad lo tendríamos que utilizar en aquellos pequeños terrenos o
fondo de vivienda o casa o los patios que sean con piso de cemento o de mampostería. Obviamente todo esto en zonas de tierra o pasto es imposible utilizar. De todas formas son sustancias muy cáusticas, muy agresivas, y yo creo que no, la dueña de casa no le va a gustar cómo va a quedar el piso si se lo llenamos de soda cáustica, o bueno, con hipoclorito de sodio más o menos pasamos, pero con las demás cosas seguramente que vamos a tener algún inconveniente con la ama de casa, que siempre pretende mantener el patio limpio y no como se lo podemos llegar a dejar a nosotros. Pero sí, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y de mucha importancia, fundamental, es la recolección y destrucción de las heces. Esto es tan famoso como hacen en otras ciudades del mundo, que van con el perro, la palita y la bolsita. Bueno, acá no es costumbre, ni en las grandes ciudades, y bueno, se hace una diseminación de estas heces. Y esto mismo tenemos que hacer en nuestros propios patios, porque evitamos así que se nos contagien o contaminen los pastos, la tierra o los patios de cemento de larvas. En el caso de la tierra, que generalmente los animales detectan más o menos siempre en el mismo lugar, remoción con la tierra, es decir, puntear, la remoción de la tierra en profundidad, y en el caso de las perreras, con suelos mantenerlos lo más secos posibles y limpios, es decir, con higiene diaria. Esto sería más o menos la profilaxis a tener en cuenta en cuanto a la parasitosis, que también nos va a servir para esta otra. Bueno, ahora hablando exclusivamente de larva migratoria cutánea o de dermatitis lineal, es una parasitosis que afecta a la piel del hombre y es causada por las larvas 3 infectantes de lo bueno, del Ancylostoma caninum, brasiliensis y el género Ctenocephala. Estos ancilostomas son propios de la zona tropical y subtropical, y el brasiliense es más de la zona tropical. ¿Qué ocurre con la larva, esta larva 3 infectante? Bueno, en aquellas personas que andan descalzas, en los niños que están jugando en el suelo, en las tierras, en los parques, en los areneros, la larva se introduce en las zonas de piel fina, fundamentalmente planta de los pies, palma de las manos, antebrazos, muslos, nalgas, bueno, todo lo que esté en contacto con el suelo y sea de más piel más fina, y es más sensible y más propenso los niños jóvenes y hasta los 15 años. No son la excepción que no lo pueden tener los adultos. ¿Qué pasa con esta larva? Bueno, se introduce bajo la piel y va a producir un síntoma con un intenso prurito, una lesión traumática y una piodermitis. Generalmente, en muchos casos, se contamina. Y la lesión, a consecuencia de esto, por supuesto, va a ser una pápula pruriginosa en la puerta de entrada, altamente pruriginosa, y la migración de larvas entre la dermis y la epidermis, formando túneles sinuosos, también es muy molesta. La larva avanza en la piel sin dirección fija y va haciendo reacciones inflamatorias, eritematosas y vesiculares. Acá vamos a ver ahora algunas imágenes de larvas. Acá ven cómo tienen una circulación caprichosa. Pueden ser 2 larvas en este caso que se hayan introducido. Este otro caso, ven el recorrido que ha tenido esta larva y lo que debe haber soportado esta persona, porque en verdad es sumamente molesto resistir esta larva. Bueno, esto es en el antebrazo, este es en la planta del pie. En el caso ya se ve que ha sido contaminada o infectada. Bueno, y esta, por supuesto, como dijimos que era tan molesta, fíjense, esta persona se ha obviamente rascado, terriblemente pruriginoso, y ha producido estas lesiones. De esto doy fe porque
un familiar que había viajado a la vecina nación de a Brasil. Tanto el padre como el hijo de 2 años se contaminaron con estas larvas, sobre todo brasiliense. En Brasil es muy común esa especie de ancylostoma, y uno fue en la nalga y otro en el antebrazo, el chico y el padre. Bueno, y se tenían que vendar para no rascarse porque estaba inaguantable el tema, ¿no? Fue diagnosticado rápidamente por un dermatólogo. Cuando vio el recorrido de la larva, dijo: no, esto es una larva migratoria, y fueron medicados y respondieron rápidamente a lo mismo. Pero lo que quiero recalcar es que la sensación y el prurito y es inaguantable, ¿no? Bueno, ¿cómo se diagnostica? Bueno, la lesión son una dermatitis lineal con inflamación, se ven bastante bien como vimos en las imágenes, no queda mucha duda. Prurito intenso, se pueden hacer biopsias o estudios histopatológicos para encontrar la larva. Es de pronóstico benigno porque la larva muere a los pocos días, o a veces dura más, no es tan poco los días, hablan hasta de semanas. Y todo va a reflexionar en realidad lo que aguante el huésped y lo que está de ir al médico para ser tratado, porque yo digo que es fácil de identificar, pero bueno, no todos a veces tienen la rapidez, la lucidez, o cuentan con algún centro asistencial próximo y no lo hacen. Y las drogas usadas, que albendazol y ivermectina, en este caso de los familiares, fueron tratados con ivermectina y apoyados con antihistamínicos. Bien, la profilaxis va a ser en general lo mismo esta que para las próximas, es desparasitar los perros y gatos, obviamente que son sobre todo los que conviven con nosotros. Higiene en los niños, higiene constante cuando anden en los juegos, lavarse las manos, lavarse los pies, tratar de no andar descalzo, cosa que es raro de lograr, sobre todo en épocas estivales, pero bueno. Recolección y destrucción de las heces, eso sí lo podemos hacer en forma diaria y continua, entonces no logramos, no alcanzan a madurar los huevos y entonces no se producen las larvas. Evitar la contaminación de los lugares públicos, es decir, no largar los perros, sino ir con ellos, ir con la famosa bolsita y juntar la materia fecal. Limitar la población de perros y gatos sin dueño, una de las técnicas más usadas ahora sería la castración. Y fundamentalmente educación sanitaria, donde la podemos aplicar ya sea en los lugares o centros de salud o en los colegios, para que entiendan la gravedad de la misma. Bueno, hablé de un tipo de parasitosis y obviamente de un tipo de larvas que afectan, que son las larvas migratorias cutáneas. Ahora vamos a hablar de otra parasitosis que es muy conocida por todos ustedes, por supuesto, la ascaridiosis, que la tienen casi todos los animales, incluso el hombre, pero nosotros vamos a dedicar o vamos a poner énfasis en el Toxocara canis y el Toxocara catis, que serían los dos agentes etiológicos de importancia para la próxima enfermedad o patogenia de las larvas que vamos a hablar. Al revés de la parasitosis anterior, la transmisión aquí se hace por huevo larvado. En el otro era la larva libre, acá el huevo larvado. El huevo que es puesto por la hembra de Ascari en el interior del intestino del perro o del gato, sale con la materia fecal, en el medio ambiente madura larva 1 y luego muda a larva 2 y queda dentro del huevo. Entonces el huevo con la larva 2 en su interior es el huevo infectante. La forma más clásica de transmisión es por vía oral, y así pueden contagiarse la perra, el perro e incluso los cachorros.
También puede contagiarse, y después vamos a ver cómo llega a esto, por vía transplacentaria, es decir, o intrauterina, a las crías, y transmamaria o galactógena es a las crías mamando, ¿no? Perdón, a los fetos y a las crías mamando. Los huéspedes paratécnicos, que son comunes, que son aquellos como, por ejemplo, liebre, conejo, pájaros, ratas, ratones o toda la variedad de roedores, que pueden ingerir ese huevo y en él se desarrolla la larva y queda en un estado de stand-by en distintos órganos del animal, del organismo de estos animales, y al ser ingeridos por el perro o gato, se llega a ser el adulto. Y vectores, como pueden ser las moscas, los mosquitos, los sábanos, etcétera, que pueden diseminar de una materia fecal a otra e ir llevando esos huevos. El ciclo típico de una parasitosis de Ascaris se comenzaría con la defecación, obviamente, de huevos. Estos huevos maduran a larva 1, en su interior la larva 2, en un término entre 28 a 30 días, si las condiciones ambientales son las indicadas. Este huevo larvado es el infectante y es el peligroso tanto para el perro como para nosotros, perro gato como para nosotros. Es ingerido, llega a intestino, el intestino queda en libertad, se libera la larva de dentro del huevo, migra a través de la pared intestinal y por vía sanguínea llega a hígado, de hígado va a circulación general, de circulación general pasa a pulmón, en pulmón azotamigra, migración o larva 3, esta larva 3 es expectorada y redeglutida, larva 4, larva 5 y llega a intestino y se transforma en adulto. Este ciclo dentro del animal nos lleva por lo menos 2 meses. Y tenemos que agregarle que fuera del animal, en condiciones adecuadas, lleva alrededor de 28 o 30 días. Es decir, que en realidad para hacer todo de un mismo parásito, para hacer todo el ciclo, tenemos que hablar mínimo de 90 días. Pero, bueno, esto hay que tener en cuenta que el tiempo en que el animal se encuentre con el huevo infectante puede variar, ¿no? Entonces no le podemos poner fecha al ciclo completo, como dije yo, de 90 días, sino mínimo. Pero sí tenemos que hablar de los 60 días dentro del animal. Bueno, ese es el ciclo típico o tradicional. Pero puede ocurrir otra cosa. En perras y en perros, y lo mismo que los gatos y gatas. Pero sobre todo en la hembra, que es de mayor importancia, ocurre también en el macho. Generalmente después de los 2 a 3 meses de edad, es decir, donde todavía son cachorros ya, las infecciones por huevos larvados de Toxocara llegan al intestino, pasa al torrente circulatorio, se libera el huevo, pasa al torrente circulatorio y acá se diseminan por distintas partes del organismo. No van a pulmón y son redeglutidas, sino se diseminan por distintas partes del organismo, que también puede ser pulmón, pero pueden ser músculos, puede ser hígado, puede ser tejido muscular o tejido intersticial, etcétera. Y allí se tiene su crecimiento y quedan como larvas somáticas. Estas larvas somáticas la van a acompañar a la perra durante toda su vida. Y toda reinfección, más cuando son adultos, van a ir directamente a ser larvas somáticas. Lo que hace que la perra sea portadora de larvas de por vida. Y entonces sea una usina productora en el determinado momento de nuevos parásitos. Y acá viene cuando tiene celo, esas larvas somáticas muchas veces se liberan, van hacia el intestino y se transforman en adultos y comienzan a poner huevos. Es decir, que ya se están preparando por si la perra queda preñada para contagiar el medio ambiente.
Y en los otros casos, si la perra queda preñada, precisamente por una cuestión hormonal, en el día 42 de la preñez, liberan esas larvas somáticas, las que por vía circulatoria van a viajar al feto, por placenta al feto, y también van a viajar a la glándula mamaria. Entonces, van a garantizar que ese feto que nace, primero ya nace con parásitos en su interior, que van a tener, cuando nace ya van a ser 15 días que tiene parásitos en su interior que se fueron desarrollando en el intestino. Y a su vez, al nacer, se va a contagiar por la leche contaminada por las larvas. Al ir con más tiempo los parásitos dentro del cachorro, en el término de 2 semanas ya van a ser adultos. Eso. ¿Se acuerda que hablábamos de 60 días el ciclo? Bueno, acá se acorta porque en realidad ya la larva ha pasado por otro estadio y a los 60 días ya empiezan a poner, pero a las 2 semanas ya empiezan a poner huevos los cachorros. Por eso los cachorros inmediatamente que nacen ya nos vemos a los pocos días con el vientre abultado, con problemas digestivos, con vómitos verminosos, etcétera, porque ya vienen parasitados y están garantizados que van a ser parasitados porque la perra ha hecho una gran reserva continua de larvas somáticas y que ha liberado en su momento. Bueno, y por último, por la misma diseminación de huevos de los cachorros y de las perras, se rehace el ciclo y vuelve a contagiar a sus mismos hermanos y él mismo por los huevos larvados que se producen en el alrededor donde se están criando. La epidemiología. La prevalencia de esta parasitosis en los animales jóvenes hasta los 6 meses es de hasta el 80%. Después decrece terriblemente. Pero bueno, ya vimos en qué momento esas glándulas somáticas salen para contagiar a las crías y para contagiar cuando tienen la baja de defensa, para contagiar en el ambiente. Eso ocurriría en el perro macho, que no tenemos ese fenómeno hormonal que estábamos hablando antes, y por una cuestión de baja de inmunidad, algún tipo de enfermedad, etcétera, sería la forma de que se liberarían esas larvas y el perro también podría producir huevos. Siendo así, vuelvo a repetir, la perra el reservorio permanente de esas larvas somáticas. Y los otros reservorios permanentes serían los huéspedes paratécnicos. Algo que yo no he comentado acá en esta parasitosis es el diagnóstico, que sí lo dije en el encilostoma, es similar al encilostoma. Lo único que acá tenemos alguna sintomatología distinta, pero bueno, todos ustedes la saben, pero la técnica de diagnóstico coproparasitológico es la misma que la que utilizamos en encilostoma, es la que vamos a utilizar ahora y la que vamos a utilizar en el trabajo de investigación que después yo les voy a explicar, o el que estamos haciendo, que sería la de flotación con sobresaturado de sal, o técnica también conocida de Williams. Bueno, como veníamos hablando de ascaridosis, ¿qué produce la ascaridosis en el humano? La larva migratoria visceral o granulomatosis larval en el hombre. Son infecciones o infestaciones, viscerales extraintestinales causadas por larvas infectantes de Toxocara canis y Toxocara catis, es decir, los más allegados a nosotros de perro y gato. Acción patógena es fundamentalmente, primero, la de tipo mecánica. La larva mide alrededor de la mitad de 1 milímetro o 0,5 milímetros por 0,2, es muy activa, al ligar va produciendo reacciones inflamatorias en distintos órganos y obviamente de acuerdo a los órganos por los que va pasando va haciendo la reacción del organismo y las lesiones.
Acá tenemos un esquema de la ubicación de la larva migratoria visceral con la formación de los granulomas. Granulomas es cuando se hace la concentración de células de defensa que rodean a la larva y hacen una especie de, obviamente estos granulomas que a lo mejor se pueden llegar a diagnosticar o observar. Lo típico del contagio de una persona es por vía oral, luego en el intestino quedan en libertad las larvas, pasan a circulación, las larvas van por vena porta y se diseminan por todo el organismo. Y acá vamos a ver del lado izquierdo los organismos de predilección de donde se ubican estas larvas, que pueden ser riñón, hígado, corazón, pulmón y cerebro. En estos lugares podemos encontrar hasta gran cantidad de larvas. Se han hecho algunos trabajos experimentales con el cerdo, ofertándole huevos larvados para hacer la comparación con el hombre, porque sería el animal más parecido al hombre, y han hecho, bueno, hay muchos trabajos de investigación y han logrado a veces, en algunos casos, encontrar y recuperar la larva en determinados órganos. Obviamente estamos hablando de animales a que se les puede hacer necropsia bien detallada. Y dejé para el último el ojo, porque en el ojo sería la forma más grave de la patogenia o la patogenicidad de esta larva, porque se introduce en el ojo, introduciendo lo que se denomina larva migratoria ocular. Algunos nos dan diferencia entre visceral y ocular, o poder decir visceral, que abarca las dos, pero algunos hablan de exclusivamente larva migratoria ocular. Y la larva se ubica entre el disco óptico y la mácula, y aunque se diagnostique que se encuentra la larva ahí, la persona va perdiendo la visión y el profesional no tiene ninguna herramienta para poderla evitar. En una comunicación personal con un médico oftalmólogo que trabaja en el hospital público y en su actividad privada, me ha comentado que más o menos en sus 15 o 18 años de profesión, ha visto entre él y la mujer, que también es oftalmóloga, no menos de 20 casos en nuestra ciudad de ceguera de un solo ojo por acción de las larvas. Y la larva migra ocular. Bueno, los síntomas son muy inciertos y de todo tipo. ¿Por qué? Porque todos estos síntomas van a estar relacionados a la ubicación, a la cantidad de larvas que hayan ingresado, por dónde hayan viajado, a las defensas de cada uno, el sistema inmunitario de cada persona, y por lo tanto, pero bueno, son no son patognomónicos, pero los voy a mencionar todas las posibilidades que puede ocurrir. Fundamentalmente fiebre, decaimiento, bueno, anorexia y palidez de las dos cosas, es decir, obviamente una persona muy afectada, si se ubica en hígado, hepatomegalia o esplenomegalia en vaso, signos pulmonares, con tos, agitación, disnea, signos cutáneos, urticaria, eritema, signos tipo alérgicos, signos nerviosos, convulsiones, signos oculares, bueno, la que hablábamos, granuloma pseudotumoral en retina con pérdida de la visión, larva migra ocular, y una gran eosinofilia, que sería lo que lo acompaña. El diagnóstico, bueno, por todos estos síntomas obviamente no lo vamos a poder, no siendo el del ojo, no vamos a poder hacer un gran diagnóstico. Quizá en histopatológico de tejido hepático tenemos que hacer justo una biopsia y encontrar el granuloma con la larva, hay que tener bastante suerte. Y el que sí se utiliza, ELISA, que son anticuerpos específicos antitoxocara, donde incluso se pueden hacer estudios epidemiológicos. Yo he estado leyendo que en algunos lugares han hecho lo mismo, estos estudios, y han logrado o se han encontrado en Estados Unidos un estudio, creo que algo de más de 8.000 personas, el 2,6%
de jóvenes, de un grupo de personas hasta 15 años, el 2,6% de positivos a estos anticuerpos, y en Europa hay otros trabajos que hablan hasta del 3,6% de los jóvenes que dan positivo a ELISA, ¿no? a anticuerpo antitoxocal. El examen del humor acuoso para observar la larva de eosinófilo. Y el tratamiento, bueno, también es incierto el resultado, pero son las mismas drogas que el anterior, el albendazol, mebendazol y la ivermectina. La ivermectina ya se ha generalizado bastante en humanos, un laboratorio que produce comprimidos, y bueno, tiene algunas contraindicaciones con la parte hepática, pero en general, bueno, lo que ya se está utilizando da buenos resultados. La profilaxis, la repito, pero es igual a la anterior: de parcitrafluorocidato, higiene entre los niños, recolección y destrucción de las heces, evitar contaminación en lugares públicos, limitar la población de perros y gatos sin dueño y educación sanitaria. Bueno, hemos hecho más o menos la presentación de las larvas migra visceral y las larvas migra cutánea y los agentes etiológicos, y más o menos cómo son los ciclos y cómo nos podemos enfermar. Ahora, si me permiten, voy a hacer un comentario de un trabajo que estamos realizando en la ciudad de General Pico, que se denomina la contaminación de espacios públicos con nematodes zoonóticos en el área programática del Centro de Salud Brown, General Pico La Pampa. Bueno, es un centro de salud. Bueno, los integrantes somos muchos, incluso hay alumnos y hay adscritos a la cátedra porque están colaborando. Este trabajo tiene una duración de 3 años y consta de 2 muestreos anuales, en otoño y en primavera. Buscamos más o menos las temperaturas que no sean extremas y humedad más o menos importante o buenas. Entonces se pone extraordinario en esas circunstancias, y primavera lo mismo. No fuimos a los extremos de invierno y de verano, porque seguramente íbamos a conseguir menos parásitos o menos muestras positivas. Y el interés entonces o cuál es el objetivo: determinar la presencia de parásitos de interés autónico en las especies Toxocara, Tichuris y Ancyloctoma sp en el área de estudio. Yo he hablado de Toxocara y he hablado de Ancyloctoma, porque son los que producen las larvas migratorias. No hablé de Trichuris, que también es una zoonosis, porque en el hombre lo que produce es una parasitosis de tipo intestinal. No es de la gravedad de las anteriores. Bueno, este es un mapa de la ciudad de General Pico. Un punto rojo sería el centro de salud Guillermo Brown, que es un centro de salud con el que tenemos bastante relación, y a lo mejor después podemos trabajar en prevención en este lugar, por eso nos hemos abocado a este centro. Este centro está delimitado, o su accionar es por estas líneas rojas, que comprende 2 barrios muy populosos de la ciudad, y no solamente nosotros no hicimos de las veredas, porque sería impresionante la cantidad de muestras que teníamos que haber sacado, sino solamente de los espacios públicos, plazas, lugares recreativos, lugares donde hay juego de niños, o a la vera del ferrocarril, como sería en este caso, ya que como en todas las ciudades donde la actividad ferroviaria fue menor, se han hecho espacios públicos como este a lo largo, acá se lo vemos en la izquierda abajo, a lo largo del ferrocarril, incluso con algunos juegos para niños. Bueno, los paseos que tienen su nombre, o plazas, otra plaza que tiene una parte de cemento y otra parte de pasto, obviamente de césped, y donde se ven las personas que pasan con los perros y los perros van defecando. El muestreo, hicimos un muestreo total de la materia fecal, de muestras frescas de toda la superficie de los espacios públicos que pusimos en el programa, tratando de utilizar la mayor
normas de bioseguridad, vestimenta, barbijo, guantes, se recolectaron las muestras de todas, vuelvo a repetir, de todos los espacios públicos que fuimos a muestrear, se hizo un barrido, y se hizo en la mañana temprano. No podíamos hacerlo más tarde porque incluso hay un par de plazas que tienen su cuidador y las limpian temprano, entonces no teníamos que adelantarnos a que no nos saque la materia fecal de algún perro de ese día y la del día anterior, que era la de durante todo el día que habían venido a defecar. Ahí vemos algunas muestras sacadas justamente al lado de un juego muy utilizado por los niños, ¿no? Y lo que lo hace altamente peligroso. Las muestras que se recolectaron fueron depositadas en bolsas de polietileno, cerradas sin aire. Esto es importante, chicos, porque aunque se acuerden un poco de cuando cursaron, siempre cuando le sacamos el aire y las refrigeramos, detenemos bastante la producción de la maduración de los huevos, y a su vez nos dura más tiempo para poder después procesarla. Bueno, fueron identificadas por plaza o por lugar de juego o por paseo, refrigeradas y enviadas al laboratorio. También se hizo recolección de tierra, ¿sí?, en forma de guarda griega cada 20 metros, utilizando un molde de hierro de 10 por 10, no sé si lo ven bien clarito, con una palita cargado, por 3 centímetros de profundidad. Eso se ponía sobre la tierra con pasto o sin pasto, donde tocara, se pisa, varios, los que tienen algunos kilitos de más, ayuda más fácil a que penetre el molde. Obviamente llega hasta el fondo y con la palita se saca y sale, bueno, como están bien acá, el pan completo de la tierra, o con pasto, o como salga, ¿no? Esto es en forma de guarda griega. Lo mismo procedimiento que el anterior: se introduce en bolsas de nylon, se le saca el aire y se las identifica, se refrigera y se envía al laboratorio. Y en el laboratorio, también tratando de cumplir más o menos con las normas de bioseguridad, se hizo el procesamiento de la muestra, la de materia fecal, con la técnica de flotación con cloruro de sodio saturado, es decir, tradicional Willis, y la de muestras de tierra, técnica de flotación con sulfato de zinc modificado, que es para tener una muestra para la técnica de suelo. Bueno, el resultado de esto sería la observación en la materia fecal de huevos de Ascaris, arriba a la izquierda, por si no se ve el cursor, lo que estoy señalando, a la derecha arriba de Ancylostoma, a la izquierda abajo un huevo de Trichuris con los 2 capuchones polales, y por supuesto la larva de Ancylostoma a la parte inferior y a la derecha. Eso sería lo que observamos en el microscopio. Bueno, y acá estarían un resumen de los resultados obtenidos, tanto en el caso de los materia fecal, coproparasitológicos del año pasado, tanto de mayo y de septiembre. El número de muestras, 169 en mayo, donde un 50,3% fueron positivas, un 30, voy a abreviar con los porcentajes para no abrumarlos con los números, un 30,8% fueron positivas a un tipo de parásito, un 19,5% a más de un parásito, un 42% a Ancylostoma, un 23,7% a Trichuris sp y un 4% a Ascaris. Fíjense Ascaris que bajo, siendo que dijimos que los cachorros pueden haber hasta un 80% de animales parasitados. ¿Por qué bajo? Bueno, nosotros consideramos que es bajo porque como es en animales jóvenes, no son los animales que normalmente en la casa largan a la mañana o en determinada hora del día
para que salgan a defecar los perros al medio ambiente y luego vuelvan al hogar. Los cachorros no lo hacen porque si los largan no vuelven y no saben. Entonces, lo que normalmente andan defecando en espacios públicos son los perros adultos. En septiembre, un poco más de muestra, pero vamos a tener el 52%, no varían mucho los porcentajes, fíjense, en muestras positivas, un 33,8% a un parásito, a más de un parásito un 18,6%, al Xylostoma el 36,8%, a Chichuris 27,2% y a Ascaris un 7,6%. Bueno, de todas formas esto le va a quedar a ustedes para lo puedan desmenuzar y analizar más tranquilamente. Y en el caso de los resultados de los suelos, la muestra de mayo, 105, un 38% de las muestras fueron positivas, 37 positivas a un parásito, a más de un parásito no llegó al 1%, 0,95%. Acá dividimos en el Xylostoma en las que encontramos la larva y en las que encontramos el huevo. En el que encontramos la larva un 12,38% y en el que encontramos un huevo un 23,8%, sigue siendo el que más encontramos si sumamos los dos. Trichuris muy poco, no llega al 1%, y Ascaris tampoco llega al 1%. En septiembre son mucho menos las muestras, y acá tengo que reconocer que hubo una modificación. En realidad la primera se había hecho en guarda griega cada 10 metros y fueron muchas las muestras, entonces ya en la segunda lo hacemos en guarda griega cada 20 y redujimos casi prácticamente un poquito menos del 50% de la muestra, pero no con eso no ha variado los porcentajes significativamente, es decir que en verdad el muestreo bien hecho representa lo más o menos lo mismo. Bueno, el 46,6% de las muestras fueron positivas, 44,4% a un tipo de parásito, el 2,2% a más de un parásito. Acá el 40% de larvas de Xylostoma, sí tenemos una diferencia significativa, esto habría que hacerlo con un modelo estadístico, pero así en entrevista se ve perfectamente, que acá tuvimos el otoño el 12 de Xylostoma y en septiembre tenemos el 40 de larvas. Evidentemente el sistema climático, la temperatura o etcétera ha influido para que encontremos más larvas que huevos, y obviamente en realidad la suma total no difiere mucho, pero bueno, tenemos el 40% de larvas en Xylostoma, un 6,6% de huevo de Xylostoma, no encontramos Trichuri y un 2,2% de huevo de Ascaris. Bien, ya para terminar, y disculpen si estoy cansado, las conclusiones sería que en los espacios públicos, por la carga parasitaria encontrada, representan un peligro para la salud pública, especialmente para los niños, por la interacción que estos realizan con el suelo, por hábitos de juego y comportamiento. Y esto nos da pie a que sería necesario implementar estrategias de información, comunicación y educación para la salud desde una perspectiva de trabajo intersectorial. Bueno, estos son parte del grupo de trabajo. Obviamente una de las épocas que fuimos a juntar todavía hacía frío, docentes y algunos alumnos, no, son docentes y algunas personas adscritas, y estos son los demás integrantes de los estudiantes que han colaborado con el muestreo y con los análisis. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y obviamente estoy a su entera disposición para escuchar alguna pregunta. Tito, impecable la conferencia. Lamentablemente acá hemos tenido algunos problemas de conexión. Creo que resulta sumamente importante que cuando hacemos las rotaciones de residencia por la facultad se revean todos estos conceptos, ya que
tal vez podemos encarar un trabajo parecido al que han hecho ustedes en los lugares de residencia de cada. Marco, perdóname, pero prácticamente no escuché nada. Sé que algo que dijiste que tuvieron problemas de recepción, pero sinceramente si hay alguna pregunta o algo no te escuché, y si me la hiciste, por favor repetir a ver si podemos escucharte. Gracias. Hola. No, que la presentación sin duda que fue impecable, y bueno, sin duda que tengo los mejores recuerdos de la cátedra de parasitología, porque eran todos muy buenas personas, me supieron brindar siempre todo, y lo que por ahí me parece que estaría bueno es que cuando vayan los residentes, o cuando en su momento fuimos nosotros, se dé esta parte, ya que es una tecnología fácil de aplicar, un diagnóstico fácil de hacer, y que lo podemos aplicar en nuestros lugares de residencia, cada uno a hacer los estudios en los lugares donde residimos. Esto te escuché perfectamente, no hay ningún inconveniente. Cuando vengan los residentes le pondremos a disposición la información que tengamos, y obviamente si quieren hacer prácticas de laboratorio no va a haber ningún inconveniente en asistirlo, obviamente con la presencia de los docentes, y bueno, colaborar en todo lo que podamos hacer de este tema o de cualquier otro tema del que tengamos, que les interese y que tengamos en la cátedra. Bien, bueno, viendo que no hay ninguna pregunta, daríamos por concluido la conferencia, y les agradezco muchísimo a los docentes de General Pico. Y bueno, en esta semana les voy a estar mandando el link de grabación para aquel que quiera rever la conferencia, como es en el caso nuestro que tuvimos muchos problemas de conexión. Seguramente la voy a volver a ver esta semana para poder verla completo, porque hay muchas cosas que realmente se perdió por la mala conexión que tuvimos hoy. Esto te lo escuché casi todo. Muchísimas gracias, muy amable por estar ahí y escucharnos. Un saludo de acá de los integrantes de parasitología, el doctor Calvo, la doctora Gino, de Beto Otrowski, que no es de parasitología, tampoco es un parásito, pero bueno, nos está ayudando y nos está colaborando para que esta conferencia salga bien. Un beso muy grande para todos, un abrazo para todos, los recuerdo a la mayoría, y bueno, y será hasta pronto. Hola, bueno, muchas gracias Tito. Lo que le quería invitar es a el aula virtual de hidatidosis que puso a disposición el Ministerio, y que es una Moodle donde se va a dictar un curso internacional, el cual es el coordinador, el doctor Edmundo Larreu. Y bueno, están todos invitados, pueden acceder a través de la página del Ministerio de Salud de Río Negro, y si no pueden acceder les mandaremos el link para aquellos que les interese, puedan acceder a diferentes conferencias que se van a dar a lo largo de este año, y
y que sea un encuentro un lugar de encuentro para el conocimiento científico, porque ya que van a haber docentes de muchas universidades y gente que trabaja a diario con la enfermedad y con la parasitosis. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan buenos días.